Saludos y bienvenido a su programa Perspectiva. Gracias por estar con nosotros y hacer de nosotros su programa favorito. Acuérdese que tratamos temas de actualidad y queremos que esté muy pendiente a toda la información que siempre estamos trayéndole para su beneficio. Hoy hay un programa muy especial y queremos que esté muy atento a toda la información que vamos a estar compartiendo. No obstante, queremos que se acuerde de que se puede comunicar con nosotros a través de las redes sociales, de nuestro Twitter, Google+, ahí aparece bajo /perspectiva todos los programas y todas las temáticas que hemos tratado y también recibiremos sus sugerencias sobre algún tema en específico. Bueno, como de costumbre, doctor, un privilegio estar con un placer, saludo a toda nuestra audiencia. Qué bueno que una vez más ustedes y nosotros y ustedes nos reunimos en este programa Perspectiva. Perspectiva trata de educar, de formar, de orientar, porque un pueblo educado puede enfrentarse a las situaciones que le conciernen y que tienen que ver con su diario vivir. La Biblia dice de manera contundente que un pueblo puede perecer por falta de conocimiento. Así que en esta hora vamos a trabajar con un tema que sin duda debe llamar su atención. El buen trato como factor de cambio. ¿Será posible? Generalmente nosotros tenemos una visión de una pedagogía del error. Siempre comparamos con lo malo, siempre corregimos y partimos de lo negativo, pero hoy vamos a hablar de enfrentar la situación del mundo que nos rodea con una posición positiva. El buen trato. Para hablar del maltrato todos los días lo hacen los medios. Hoy vamos a hablar del buen trato como factor de cambio y sobre todo en una comunidad, en una parte muy sensible de nuestra sociedad que son nuestros niños. Para ello hemos invitado a la profesora Yeira Cruz, quien es, además de trabajadora social por mucho tiempo, es parte del staff de la Universidad del Este y además de eso es la directora del programa postgraduado de esta casa de estudio. Profesora, muy bienvenida a este programa. Gracias por la invitación, buenos días. Es un placer para nosotros poder compartir con usted en esta hora y hablar un poco de la Fundación Yo Soy Parte. Vamos a comenzar por allí. ¿Cómo es eso de Yo Soy Parte? ¿Parte de qué? Pues Yo Soy Parte es una organización sin fines de lucro que surge el 4 de julio del 2010, luego de yo terminar una parte de mi vida, ¿no? Terminar un contrato de trabajo. Me quedo pensando en qué yo voy a hacer por este país, en qué yo voy a hacer por los niños y las familias de este país, porque no me podía quedar sin hacerlo. Así que me pongo a pensar en qué nos podemos reinventar. Así que surge entonces Yo Soy Parte, surge ante la necesidad evidente de educación, ¿verdad? Durante el tiempo que soy trabajadora social me he percatado que hay muchas personas que tal vez cometen errores en cuanto a lo que es la crianza de los niños. Y como mencionó Aquiles al comienzo, estamos cansados de escuchar lo que es maltrato infantil, ¿no? Lo escuchamos todos los días, todo el mundo habla de prevención, todo el mundo habla de lo que es prevenir ese maltrato infantil, pero hablamos de lo negativo. Así que entonces Yo Soy Parte se enfoca en lo que es lo positivo. Yo les voy a decir a la gente, mi equipo de trabajo y yo, ¿verdad? Lo que van a hacer en exceso para esa crianza de los niños. Así que si promovemos lo que es el buen trato, vamos entonces viendo el mundo de otra manera. Y así ha sido Yo Soy Parte. Llevamos 5 años trabajando con esto. Es decir que Yo Soy Parte, lo que significa es yo soy parte del cambio. Sí, el logo de Yo Soy Parte es una mano anaranjada, es un color vivo, a diferencia de lo que vemos de lo que es el maltrato infantil. Es una mano y es una mano entrando como un rompecabezas y eso significa que yo soy parte de la solución. Es una persona como levantando la mano, dejando saber que yo soy parte de esa solución. O sea, que no meramente vamos a señalar el problema, sino actuar a favor. No, nosotros vamos a encontrar, vamos a trabajar lo que es esa necesidad de la población para la que nos contraten para ofrecer servicios y vamos a trabajarlo de manera positiva.
Yo voy a hablar con los padres de lo que es, vamos a desarrollar estos patrones de disciplina, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero de manera positiva. Y activa. Hay algo que veía en lo que es su visión, y es el hecho de promover valores en la formación y educación de los niños como elemento fundamental y básico para el buen trato. Muchas veces se habla de los valores como algo que surgen sin ninguna razón, que son algo como espontáneo, pero ustedes los plantean aquí como un objetivo. Los valores hay que educarlos, hay que formarlos. Claro, pero es bien difícil. Es bien difícil porque nosotros trabajamos con los niños promoviendo, ¿verdad? Y trabajamos con la familia de promoción, pero si los valores no se trabajan en la casa, nosotros no vamos a hacer mucho. Esta visión de que los valores se trabajan en la escuela, eso es totalmente erróneo porque esto comienza de la casa. O sea, yo no puedo educar a un niño y llevarle una charla de lo que es honestidad si en su casa la familia no lo promueve, ¿no? Si no se practica en su casa. Pero nosotros entonces nos enfocamos en esos valores para poco a poco, ¿no? Porque esto no es un trabajo que va de hoy para mañana, esto es un trabajo que nos va a tomar tiempo, ¿no? Y nos toma tiempo también educar a esa familia porque este niño vive con una familia, este niño tiene una familia, sea de crianza, sea ¿verdad? Biológica, pero vive con un núcleo familiar. Una de las cosas que a mí me llamó la atención en la conversación previa que teníamos es que decía que surge la fundación en un momento crucial de su vida, en una coyuntura. Hace 5 años atrás usted queda sin empleo. Sí. Como trabajadora social, como profesional, queda sin empleo. Y usted, en vez de ponerse a autocompadecerse por el sufrimiento que estaba llevando de perder el trabajo, te dice, ¿cómo yo voy a sembrar algo? ¿Qué voy a hacer yo? Y se reinventa en un proceso de servir a su sociedad, a su país y sobre todo a los niños. Entonces comienza Yo Soy Parte. Hoy en día entonces tiene tanto trabajo que ahora no tiene tiempo para atenderlo todo. Hoy en día tenemos nuestro trabajo oficial y este segundo trabajo que ya es parte de esa vocación de trabajo social, ¿no? Entonces Yo Soy Parte. Y es bien curioso porque ese momento oscuro, ¿no? Ese momento en que termina este contrato, no pasaron 24 horas cuando yo comencé a hacerme esa pregunta. ¿Qué yo voy a hacer ahora por los niños de este país? ¿Qué yo voy a hacer ahora por la familia? Sí, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Así que me tomó varios meses en lo que uno acepta, ¿no? La realidad y en lo que uno va viendo a ver cómo va a hacer unas cosas, pero entonces Yo Soy Parte surge en julio. Y empieza Yo Soy Parte en julio y empieza entonces la otra parte de la vocación siendo profesora de la Universidad del Este, y yo creo que ha sido lo mejor que puedo pasar porque voy alineado en lo que es educación. Sí, y me llama la atención es cuando llega esta transición que usted entonces logra enfocarse en una necesidad existente, o sea, que usted estaba quizás inmersa y en esa transición quedarse sin empleo, pues usted ve esa necesidad. Ajá, y no solo eso, es que cuando estamos viendo a ver qué vamos a hacer, yo hablo con esta persona, con este amigo mío y me dice, Yeida, vas a trabajar, yo estoy en brainstorming, ¿no? En ver cómo entonces voy a plantear lo que yo quiero hacer. Y entonces él me dice, ¿por qué en vez de hablar de maltrato no te enfocas en lo que es buen trato? Vamos a virarle esa tortilla y vamos a hacerlo porque vas a ser la única organización en Puerto Rico que se enfoque en lo que es buen trato infantil. Y en efecto, somos la única organización en Puerto Rico que trabaja lo que es el buen trato como visión y misión, porque hay organizaciones que lo tienen como campañas de promoción y tal vez un momento para hacer X o Y venta, X o Y promoción, ¿no? Pero nosotros lo tenemos como parte de nuestra labor diaria y es la promoción de ese buen trato infantil. Hay algo que deberíamos también ocultar, que me gustaría que viéramos allí, porque nuestra audiencia, nuestra teleaudiencia, muchas personas están sufriendo los embates de una sociedad que cada día se torna más fuerte, más difícil, con más dificultades, con muchas exigencias y pocas ofertas. Entonces, mucha gente se queda en su propia frustración. En este caso, Yeida Cruz toma la visión de una situación crítica para convertirlo y canalizarlo en una acción al servicio de. Y esto le trajo resultados, le ha traído resultados de beneficios, no solamente económicos, sino también beneficios en todas las áreas, ver producirse cambios y situaciones. Me hablaba de una escuela en particular donde han venido trabajando y allí se notan cambios efectivos, ¿no? Sí, mira, nosotros estamos trabajando, llevamos ya
tres años más o menos trabajando en la escuela María McDougall en Guánica. Guánica ha sido un pueblo que nos ha acogido. Sí, nos ha acogido, nos ha adoptado. Y esta escuela María McDougall, ya los nenes nos ven y automáticamente dicen, ellos son los del buen trato. Y entonces dentro de los discursos que ellos tienen, dentro de los discursos de niños, ¿no? Sí. Ellos hablan de lo que es buen trato y ellos pueden identificar unas cosas y ellos pueden hablar de lo que es alegría. O sea, nosotros vamos llevándole el mensaje y automáticamente esa experiencia es otra cosa. O sea, que ya han notado los efectos de poder equiparar y darle herramientas. Sí, sí, de hecho, en el museo de Guánica, hace poco tuvimos nuestra primera exposición y cuando nos visitan sobre 300 y pico de niños que llegaron a ese museo, porque convertimos el museo en el Museo del Niño en Guánica, los niños llegaron allí y ellos sabían, estos son los del buen trato, son los del buen trato, y ellos iban pendientes a las manitas porque se les hace una actividad para que ellos, ¿verdad? Como que firmen con esa mano. Hicimos todo un mural de todos ellos diciendo yo me comprometo con el buen trato infantil y ya son los niños entonces de esta escuela que ya, y de hecho seguimos trabajando con ellos este próximo año escolar. Los valores con los que ustedes trabajan, paz, integridad, confianza, seguridad, respeto, comprensión, amor, tolerancia y sensibilidad. Es decir, por eso decía en la parte anterior, de que no son valores casuales ni circunstanciales, que son valores reales sobre una base y un fundamento. Todos ellos tienen una razón de ser y tienen un origen. Así que en fundamento diríamos que Yo Soy Parte trata de tomar a un niño, darle valores y fundamentos para que pueda en la vida crecer desde una perspectiva positiva y no repetir el patrón negativo que hayan vivido sus padres. Exactamente, pero lo hacemos con mucho cuidado. Primero que todo porque recordando que estamos trabajando con el niño que tal vez es la minoría de la familia, ¿no? Y en muchas ocasiones tenemos la mala percepción de que los niños en la casa no pueden hablar, no pueden opinar, no pueden, ¿verdad? No pueden emitir opinión alguna. Así que vamos poco a poco dejándoles saber que ellos son buenos, creando esa seguridad, esa paz de ellos, esa sensibilidad. Así que vamos por ahí llevando poco a poco el mensaje porque ¿verdad? Vamos poquito a poquito se logra mucho, ¿no? Así que vamos llevando esos valores en cada intervención con estos niños, vamos poco a poco haciéndolo. Es un trabajo macro, pero vamos construyendo poco a poco. Lo importante, sí. aportando. Cuando hablamos de Yo Soy Parte, estamos hablando entonces de una fundación cuyo objetivo no solamente es el discurso o el enunciado, sino es la docencia, la formación, y para eso, ¿cuáles son sus campos de trabajo o su target, su punto donde ustedes apuntan para hacer este trabajo? Lo que pasa es que nosotros nos enfocamos en la población que nos solicite. El trabajador social o la persona, ¿verdad?, que tiene este plan de servicio nos solicita trabajar con padres, por ejemplo. Pues con padres vamos trabajando, pero trabajamos como si fueran niños, los ponemos a recortar, los ponemos a hacer talleres para que ellos vayan, no solamente escuchando a alguien que está dando un taller, es que ellos vayan siendo parte de ese cambio, ¿no? Y que ellos vayan viendo lo que están haciendo y que ellos vayan llenando, ¿verdad? Ese baúl de conocimientos y todo, y que vayan yendo transformando. Pero nuevamente, esto no es un trabajo, esto no cambia de un día para otro, esto es poquito a poco. Yaira, solamente en Puerto Rico, no voy a hablar de toda Latinoamérica y hasta donde llega esta señal, solamente en Puerto Rico para el año 2013 se hablaba de 5.157 casos probados de maltrato infantil, pero para el 2015 se habla de 7.847. Estamos hablando de que ha ido en crecimiento continuo y constante. Es importante que analicemos esto porque en la siguiente parte, cuando regresemos de la pausa que vamos a hacer, me gustaría que abundáramos sobre los efectos nocivos en una sociedad del maltrato. Okay. ¿Por qué enfocarnos en hacer del buen trato una práctica tan cotidiana que por dirección, que por situación automática el maltrato desaparezca o por lo menos se minimice su acción? Creo que tenemos que ir a la pausa. Claro que sí, y un detallito, si la Fundación Yo Soy Parte y su directora Jade no estuviesen ya tomando carta en el asunto, quizás esos números hubiesen incrementado más. Así que, ¿verdad? Usted también puede colaborar. Quédese pendiente, seguimos aquí en Perspectiva, no se vaya.
Bienvenido nuevamente a Perspectiva. Estamos en otra ocasión hablando del buen trato. Tenemos nuestra invitada, trabajadora social, Yeida Cruz, y nos está hablando del buen trato como herramienta de formación y educación, agente de cambio. Oye, que yo creo que está muy ameno el tema para los tiempos que estamos atravesando. Sin duda, refrescante, positivo y estimulante. Y todos ustedes en diferentes lugares, porque estamos desde nuestro lugar, es aquí en Puerto Rico donde están estos estudios, pero en toda Latinoamérica, en todos los lugares donde usted está, puede hacerse un trabajo similar, y yo creo que deben tomar en este momento padres, madres, individuos que puedan sentir en su corazón la necesidad de que haya un cambio a través de la enseñanza positiva y no de la comparación negativa. Profesora, una de las cosas que hablábamos era precisamente de esa situación que ha venido aconteciendo del maltrato, tomando cada día más auge. ¿Cuánto daño, desde su expertise como trabajadora social, como profesora, que ha estado en este campo por tanto tiempo, cómo usted ve ese factor destructivo, dañino del maltrato? ¿Qué causa, qué daños ha causado en la sociedad? Oye, primero que todo, yo quería decir que es irónico, ¿no? Porque yo trabajaba antes con una población de abuso sexual, así que teníamos el maltrato marcado en muchísimas áreas, muchísimas familias con múltiples problemas, ¿no? Y trabajo, vamos entonces modificando eso, y es ir modificando el pensamiento, desde el mío propio, ir evaluando, conociendo lo que es buen trato, leyendo sobre el buen trato, e ir cambiando la imagen de este equipo de trabajo con el que cuento, que son desde trabajadores sociales hasta doctores en medicina, contables, administradores, todo esto. Ese asunto de lo que es el maltrato infantil se hace cada vez más grande. Se hace cada vez más grande porque nosotros tenemos muchos factores que influyen en esto. Tenemos muchos adolescentes que están teniendo hijos, que no cuentan con unas destrezas que en los pasados tiempos, ¿no?, nuestras abuelas tenían ya, que no contaban a lo mejor con unas destrezas, pero el cuento de vida era otro, ¿no? Nosotros tenemos ahora mismo el gobierno recibe mucho dinero en propuestas de prevención de maltrato. Siempre tenemos lo que es prevención de suicidio, prevención de violencia doméstica, prevención de maltrato infantil, prevención de maltrato a los animales, pero ¿por qué no le damos el giro a esto? ¿Por qué no se trabaja lo que es, vamos a promocionar el buen trato a la mujer? Vamos a promocionar el sí a la vida. ¿Por qué tenemos que mencionar el suicidio? Claro, y que quizás todos estos problemas, perdóname Aquiles, todos estos problemas lo que hacen es que van aumentando a medida que la gente sigue creyendo y haciéndolos parte de ellos, ¿no? Pero es que quizás el hecho de prevenir tendría que incluir definitivamente y primeramente lo que es la formación hacia lo contrario, porque prevenir sencillamente es no hacer lo que antes de hacerlo, prevenirlo, que no se haga, y una forma es la buena educación. Pero si no hay las herramientas. Y yo pienso, fíjate, que quizás las herramientas las ha habido y tú las has tenido y muchos las han tenido, pero no eran que debo prestar atención, y entonces se enfocan más quizás en un aspecto casi mercantil, casi comercial, claro, de que hay mucho dinero envuelto en mantener a lo que ellos llaman, no lo llamo yo, a ese clientelismo enfermizo con el que hacen negocio. Esto puede sonar muy duro, pero es la realidad. Y tenemos que ser, quiere ser parte del cambio, no solamente en un discurso, sino en una acción evitando esto. Exacto. Porque aquí voy. Fíjate esto, profesora, que a mí me inquieta siempre, porque no puedo dejar, trabajar con los niños, no puede dejar de pensar en la familia, usted lo decía hace un momento. ¿Por qué? Bueno, porque nos encontramos nosotros que estadísticas dicen que el 62% de los niños maltratados o de los niños abusados sexualmente son por parientes muy cercanos, incluso dentro de sus propios hogares. Estamos hablando entonces de que esto es una especie de maldición que va de una generación a otra, porque lo que dañé ahora, luego va a crecer y va a dañar a la siguiente generación. De lo que estamos hablando es que una sociedad tiene unos costos reales, efectivos, no solamente en dolor social, sino también en valores económicos. En cuanto al maltrato, el maltrato es una lacra que está destruyendo nuestra sociedad. Porque estamos hablando de los niños, y estamos hablando de las damas, y estamos hablando de los ancianos, y estamos hablando de los hombres, y estamos hablando de todo el mundo, porque la violencia no es exclusiva de un solo grupo. Claro. Entonces estamos hablando de esto, y usted está hablando del buen trato. ¿Qué herramientas se pueden utilizar
para nosotros enfrentar este flagelo a través de nuestro conocimiento y de la experiencia que ustedes tienen? Nosotros, este asunto del buen trato comienza desde la gestación, ¿verdad? Esa madre que le dedica el tiempo, esa madre que se sienta... Que valora. A la gente dice que, ay no, tú estás loco hablándole a esa barriga. No, es que el bebé está escuchando. Hay datos científicos que lo demuestran. Claro, el bebé está escuchando, el bebé está teniendo, ¿no? Yo tengo una experiencia de una amiga que su esposo le hablaba a la barriga constantemente. Y cuando estábamos en el hospital, cuando el bebé escuchaba a su papá, automáticamente abrió los ojos buscándolo. O sea, ahí hay una unión, ¿no? Desde que el bebé está en la barriga. El asunto de la comunicación, los niños a lo mejor no, pero es que Yeida, por favor, ese nene no habla. Oye, pero él escucha, él entiende. Es esta, como mencionaba antes, es este barro, ¿no? Que se le va dando forma. Y todo comienza desde que usted decidió tener a su hijo. Y un aspecto que yo he querido, ¿verdad? Que estos programas que ayudan a estas madres desde que están embarazadas entiendan que Yo Soy Parte puede ser una alternativa educativa para esta madre. Porque ya cuando el bebé nace son otras situaciones, son otras responsabilidades. Pero si desde esos 9 meses nosotros comenzamos a educar a mamá, a decirle a mamá y a papá, porque, ¿verdad? A los miembros de la familia es ir educando. Pero nuevamente, como les he mencionado, o sea, esto es un efecto colateral, esto es sistémico, ¿no? Como yo lo explico a mis estudiantes. Y esto es una situación que va atada a unas responsabilidades, porque cuando hablamos de buen trato no es solamente darle comida al nene, es que entendamos que calidad de vida no es regalarle el teléfono, no es regalarle la tableta electrónica, no es sentarlo a ver televisión, es sentarte pero a jugar tal vez algún juego de mesa. Es como esta amiga mía que por las tardes sale a correr bicicleta con sus hijos, porque el tiempo de sus hijos, por más responsabilidades que ella tenga, hay que sacarlo, ¿no? Pero si no le dedicas tiempo a tus hijos, ¿cómo entonces quieres que sea un adolescente que se ocupe de ti? Nosotros hablamos de buen trato, hablamos lo que es disciplina, comunicación, es amar, va desde la vestimenta que le pones. O sea, ¿cuántas veces nos encontramos con padres en las charlas que se levantan y se van y me dejan sola? Porque yo les explico, la niña a los 5 años no hay que ponerle la falda cortita y los tacos, porque cada etapa de desarrollo es bien importante. Yo siempre le enseño a mi personal y a mis estudiantes que las etapas de desarrollo tienen una razón, ¿no? Y que según mi etapa de desarrollo, según va a ser mi intervención, mi manejo y todo eso, ¿por qué brincar etapas de desarrollo? ¿Por qué queremos que el adolescente esté en la calle hasta las 4 de la mañana? No, porque son libertades que yo no tuve. Sí, pero ¿hasta dónde estás exponiéndolo? Profesora, permítame detenerla, porque usted ha soltado aquí unas cápsulas que son temas de por sí para programas cada uno de ellos, y los hemos tocado muchas veces aquí en otros programas anteriores, Irving. Claro. Entonces, aquí hay unas cosas que debemos rescatar y volver a retomar. Estamos hablando de una serie de factores. Comenzamos, y yo voy a comenzar quizás con la génesis de todo esto, porque es como una especie de círculo, ¿no? Comienza con un niño que va a crecer, va a convertirse en padre, y ahí se repite el círculo. Usted está hablando desde la gestación. Cuando hablamos de la gestación, vivimos en una sociedad que hay niños criando niños. Niños y niñas, porque déjeme decirle, por cada niña embarazada hay un niño embarazado. Y si vemos en el castellano, la palabra embarazar a veces habla de una gran responsabilidad, de una situación crítica, pues porque lo es. Entonces, hay niños embarazados que no saben cómo reaccionar ante esto, que se convierten en hombres que viven con dificultad toda la vida. Entonces, tenemos la primera instancia. Usted está hablando también de la comunicación intrauterina. Eso se le conoce hoy en día científicamente como estimulación temprana. Y estamos hablando de que es un proceso científico comprobado. Pero no solamente eso, la Biblia dice, mis ojos vieron tu rostro cuando estaba en el vientre de mi madre. Tú me conociste cuando estaba en el vientre de mi madre. Frases bíblicas que el salmista utilizó. Ahora, ¿de qué estamos hablando entonces? Tenemos que comenzar por ser parte del cambio, y ahí utilizo la frase de ustedes, en formar también a los futuros padres, pero que los padres y madres que todavía no lo son deben ser formados para que ellos se conviertan en parte del cambio beneficioso. Claro.
Claro, tenemos que orientar. Si nosotros vamos desde estos adolescentes, nosotros debemos ir ya enseñándole lo que es ese buen trato, porque cada vez tenemos, como mencionaste y mencioné yo antes, cada vez tenemos jóvenes, más jóvenes, ¿no? Embarazadas. Pero este cambio es de todo el mundo. Este cambio va de todo el mundo, desde esta muchacha embarazada, como mencionamos, hasta los niños. ¿Qué pasó con estos niños? Se vuelven como una esponja, ¿verdad? Los papás dicen que los nenes son una esponja como a los 2 años, 3 años. Dicen, todo lo repite. Sí, pues vamos entonces a llevar ese ejemplo, ¿no? Vamos a aprovechar ese tiempo. Vamos a aprovechar ese tiempo que tú sabes que es una esponja, pues entonces vamos a hacer las cosas bien, que ellos vean ese ejemplo. Pero aquí hay un proceso de educación antes. Aquí no podemos trabajar solamente con lo que es prevención y que ya ella esté embarazada, sí, pero pues durante ese tiempo de embarazo, a cambio de unos servicios, esto es algo que yo siempre voy a mencionar, ¿no? A cambio de unos servicios que te vamos a dar, nosotros te pedimos que tú te vayas educando durante estos 9 meses. Por supuesto. Se llama planificación. Claro. Y si durante el primer mes tú vas a ir trabajando esto, en el segundo mes, y va trabajando desde lo que es el cuidado durante los 9 meses, pero también vamos incluyendo lo que va a pasar cuando nazca y ese proceso de crianza. Pero fíjese una cosa, una de las cuestiones que nosotros le hemos planteado como trabajo al Departamento de la Familia y a otras instituciones que tienen que ver con esto, incluso a la Administración de Tribunales, le hemos planteado el hecho de que si una familia va con una situación crítica y hay una ley 54, hay un proceso de esto, y a veces, muchas veces, se elimina el caso, queda allí, no continúa, ¿por qué no enviarlos a un programa educativo? ¿Por qué no enviarlos a un programa que les pueda formar? Igual pasa con nuestros niños, igual pasa con esta situación. Entonces, cuando estamos hablando de unas consecuencias graves en una sociedad que está en crisis, estamos hablando de mirar hacia otro lado. Ahora, yo soy parte, está diciendo que nos podemos convertir todos nosotros en profesores, en maestros, en modelos de otros individuos, otros ciudadanos que van a crecer para que ellos a su vez hagan lo mismo. Claro. Nosotros entendemos, primero eso que mencionaste de hacer como, ¿verdad?, esos servicios educativos, ¿verdad? Es que, y te dejo saber que una de las metas de Yo Soy Parte es poder tener esa escuela para padres, ¿no? Esa escuela que recibe a estas personas y que nosotros podamos ir educando sobre lo que es el buen trato infantil. Y no solamente el buen trato infantil, es que también trabajamos lo que es el buen trato a los abuelos, a los animales, porque es una manera de poder ir trabajando, a pesar de que es buen trato, pero dividiéndoselo a los niños, y ellos van entendiendo lo que es el buen trato a los abuelitos, a los compañeros de clase, a las mascotas, en total, porque estamos trabajando con un entorno. Estamos ¿no? hablando de una cultura del buen trato. Exacto, somos lo que es este ambiente, ¿no? Porque vivimos en una sociedad, ¿no? Entonces, exacto, pues estamos trabajando con los niños de esa manera y buscamos que se trabaje ¿verdad?, lo que es el buen trato, educar. Y nuevamente, no solamente los niños, es que trabajamos con poblaciones hasta de profesionales. Nosotros vamos a educar profesionales, vamos a educar los padres, toda persona que tenga algún tipo de comunicación, que tenga algún tipo de intervención con menores. Y buscamos cambiarle. Ahora mismo, Yo Soy Parte ofrece una conferencia que se llama Buen Trato Institucional, ¿verdad? Todo el mundo me pide el taller de la Ley 246, que es la ley que protege, ¿verdad?, los derechos, los menores. ¿Y qué pasa? Pues yo me puse a trabajar esa ley y yo la cambié. En vez de hablar de maltrato institucional, yo estoy dando el taller del buen trato institucional. Y como me ha resultado, ya lo he llevado en varias ocasiones, lo llevé al preescolar de la Universidad del Este y las maestras han ido cambiando esa visión de que, ay Dios mío, no puedo hacer esto. Pues en vez de estar pendiente al no puedo hacer, vamos a hacer esto en exceso, ¿no? Ya usted nos ha dado el pie forzado para el siguiente segmento, donde vamos a estar hablando sobre qué podemos hacer. Claro. Que nuestra audiencia diga, yo también quiero ser parte, ¿qué podemos hacer? Así que tenemos que ir a la pausa, pero... Claro que sí, yo soy parte y hablaba, ¿verdad?, de la profesora Yeida de ser agentes de cambio, nosotros formar parte de. Así que no se retire, tenemos más información aquí en Perspectiva, volvemos enseguida. Nuevamente aquí en Perspectiva estamos hablando del buen trato. Estamos aquí con Yeida Cruz, profesora y directora ejecutiva de lo que es la organización Yo Soy Parte.
estamos hablando del buen trato. Yo sé que el tema está agradando, el tema es de actualidad. Necesitamos no solamente prevenir, sino también educar. Y es, ¿verdad?, donde siempre terminamos, doctora Aquiles, siempre terminamos en la educación en el hogar. Sin duda, pues es que no podemos hacer otra cosa. Les recordamos que es importante para nosotros la retroalimentación. He estado mirando algunos de los programas anteriores que están posteados en YouTube y hay unos cuantos que tienen muchas vistas. Yo quisiera que usted nos escribiera allí mismo, pusiera su opinión, nos dejara saber, porque nosotros revisamos eso y sin duda, Irving, a ti te estimula, sí, ¿verdad? Claro que y sí. A mí también el poder saber que usted ha estado recibiendo, entendiendo y sirviéndose de esta programación. La profesora Yeida Cruz es la directora del programa subgraduado de Trabajo Social en la Universidad del Este y además de eso, no lo hemos dicho, pero ella es perito o era perito de violencia sexual en los niños. Sí, de abuso sexual. De abuso sexual. Eso implica que era una responsable de hacer el peritaje en esa triste experiencia y eso lo lleva a lo que es yo soy parte. Yo soy parte y yo quiero aclarar esto, porque la gente no entiende que prevención es educación, claro, que prevención es trabajar para que ni siquiera aparezca lo más mínimo, que prevenir no es el hecho de tratar de hacer punitivo el error y juzgarlo y condenarlo. Eso no es prevenir, ya eso es accionar en cuanto al error cometido. Aquí prevenir es educar para que no se cometa el error, y eso es importante saberlo. Ahora, yo quiero ser parte, nuestra teleaudiencia quiere ser parte, la gente quiere ser parte en otros lugares del mundo. ¿Cómo pueden hacer para ser parte del cambio? Como decía ahorita Irving, nosotros somos agentes de cambio, ¿no? Primero que todo, como trabajadora social, somos agentes de cambio, ¿no? Buscamos trabajar con estas personas sus necesidades, ¿verdad? Pero, ¿qué hace Yo Soy Parte? ¿Qué hacer? Mire, yo creo que la promoción del buen trato no se limita en alimentar a sus hijos, no se limita en que usted diga, le compré esta cama, en que usted diga, le compré esto. Se trata de sentarse a hablar, de que cuando el nene trajo 5 A's, pero trajo una F, bendito. ¿Por qué tenemos que castigarlo por una F si trajo 4 A's, no? Se llama reconocer, porque tal vez hay unas deficiencias, ¿no?, que se deben trabajar. El buen trato va desde lo que es, como estaba mencionando, la calidad de vida, y tengo que volverlo a decir porque soy la primera que va en contra de los aparatos electrónicos, perdonando a toda esa gente que me rodea, que los hijos viven pegados a unos aparatos, pero estamos provocando la falta de socialización, estamos limitando a los menores en cuanto a lo que es conocer otras cosas y estamos afectando el asunto de sus destrezas, de la visión, de su postura, ¿no? Cuando afuera se puede jugar, cuando se puede compartir con otros niños. Estamos trabajando también lo que es el asunto de la alimentación. Nosotros también trabajamos lo que es el buen trato en lo que es ejercitarse, en lo que es también la alimentación. Tan reciente como en esta escuela que estamos trabajando el mes pasado, estuvimos trabajando lo que es el buen trato en la alimentación. Y veíamos lo lejano que estaban los vegetales de la vida de los niños, ¿no? Los niños veían estas zanahorias y le identificaban con el conejo, no lo identificaban como parte de su vida. Y ahí nos preocupaban, nos preocupa eso, ¿no? Buen trato es la disciplina, el sentarse a explicarle lo que está pasando, porque ¿qué pasa cuando un niño usted lo levanta a las 6 de la mañana y le pone el noticiario y lo que ve es que mataron a uno, mataron al otro? En una ocasión estábamos en una escuela en Sabana Grande y estábamos construyendo el árbol del buen trato. Y una niña estaba pintando la hoja y nos dice, es que lo que pasa es que yo vi el abuso, que la nena fue abusada. ¿Ustedes recuerdan aquel conserje que hubo en Humacao que en una ocasión abusó de una menor que la conocía en esta escuela? Coincidió con ese día. Entonces, ¿cómo explicarle a la menor, ¿verdad?, de eso que había pasado? Porque su abuela la dejó ir a la escuela con esa preocupación de esa niña que fue abusada sexualmente. Así que ella trae que eso no es buen trato. Y cuando yo escuché eso, yo quedé muerta porque, o sea, ¿tenemos un caso aquí? No, entonces la niña nos explicó. Profesora, hay algo que no hemos mencionado, pero que es importante destacar, porque hemos venido hablando de la formación, la educación, la prevención, pero le estamos dando nosotros
el debido lugar, el debido valor a la formación para establecer una familia, para formar una familia, para educar un hijo. Le damos la debida responsabilidad, porque déjeme explicar por qué digo esto. Por ejemplo, para ser trabajadora social, usted tuvo que hacer una serie de estudios y pasar por una serie de exámenes y luego hacer una reválida y tener una licencia para ejercer su función. Sí. ¿Por qué es tan difícil hacer una profesional del trabajo social y es tan fácil formar un hijo? Cuando el trabajador social va a trabajar en relación con esa persona, pero una madre y un padre está formando a la persona, que es mucho, mucho más importante la persona que las razones de la persona. Entonces, la pregunta vuelve a ser, ¿usted cree que le estamos dando nosotros el valor a la educación para la formación familiar, para la formación como padre, como madre, como hijo? ¿Que estamos preparándonos para eso? No se le está dando. La clase esta que dan en high school de padre y madre para siempre, que te dan el bebé para que tú te lo lleves para tu casa, no solamente es eso. Eso no es lo único. Y nosotros estamos viendo que tener un hijo te dé estatus, porque por más que nosotros querramos taparlo, hay muchas personas que yo estoy contigo, pues yo te voy a dar un hijo porque yo te amo, pero ¿hasta dónde estamos preparados realmente para eso? Cada vez la irresponsabilidad a la hora de sostener relaciones, ¿no? Esto provoca que... Se habla de la promiscuidad sexual, me está hablando usted. Claro, de la promiscuidad sexual y de los adolescentes que empiezan a experimentar. Y que entonces, ¿dónde está el hablar de sexualidad en la escuela? En una ocasión me llamaron hace como 2 años. Esta escuela me pide, por favor, que dé una orientación de abstinencia sexual. Y yo le digo a la trabajadora social, ¿en serio abstinencia? ¿Tú quieres hablar de abstinencia o vamos entonces a hablar de la realidad y de lo que ellos se van a encontrar, la realidad, o sea, lo que está pasando? Vamos a trabajarlo entonces a una manera que ellos puedan sentirse a gusto y que no me estén escuchando decir, mira, ¿sabes qué? Cuando pase esto, pues te detienes, porque no es la realidad. Ustedes saben que no es así, porque los medios de comunicación están provocando que cada día estos adolescentes comiencen a experimentar a nivel sexual mucho más temprano. Así que este método de educación, esto comienza desde la escuela, esto es un ciclo, como ustedes mencionaban ahorita, la muchacha embarazada, cuando este bebé nace, esto es un proceso educativo desde cero. Y cuando hablamos de buen trato, tiene que ver con todos los aspectos de la vida, porque el buen trato de la sexualidad debería comenzar en la casa. Pero claro, claro. Ahora, hablando de todo esto, ¿cómo podemos nosotros, claro, yo soy parte, todavía no ha crecido tanto que esté en todo el mundo, ni esté en Latinoamérica. Yo quisiera. Pero, ¿qué consejo le daría a tanta gente que nos está viendo ahora en Venezuela, en Colombia, en diversos lugares de Europa? ¿Qué consejo le daría a usted ahora mismo a hombres y mujeres, padres y madres que han visto la misma situación que usted ha visto y que en este instante se están preguntando qué puedo hacer? En este momento yo les recomiendo de corazón, ¿no? A los niños hay que hablarles. A los niños ellos tienen muchas dudas. Y se le contesta a su forma, ¿no? Hay muchas preguntas que ellos hagan, no digan, Dios mío, no me preguntes más, explíquele. El asunto cuando los nenes empiezan a llorar en el supermercado, las garatas esas que le llaman, los arrebatos, eso también tiene su explicación. Vamos a atenderlos, vamos a hablar con ellos. Mire, supervise las redes sociales de sus hijos, por favor. En muchas ocasiones estamos perdiendo en adolescentes por este asunto de las redes sociales, por el exceso de confianza que tienen al otro lado, sin saber quién está al otro lado de ese aparato, de ese sistema. Hable con sus hijos, supervise, sobre todo amor, dele amor. Mire, ningún niño, ningún padre tenía instrucciones cuando nació un niño, porque ustedes saben que esto es un proceso de vida, ¿verdad? Hable con ellos, bueno, comuníquese. Hay instrucciones, solo que no las leyeron, bueno, no las buscaron. Pues, pero no todos tienen acceso al mismo manual, ¿no? Sí. Así que es eso de disciplina. Mire, a los hijos hay que decirle que no. Los niños a ciertas edades pueden llevar los quehaceres del hogar, todo a su tiempo. Yeida, pero es que hay algo que es tremendo. Por ejemplo, las leyes establecen para la mala praxis de un cirujano una demanda. Se puede demandar a un cirujano por una mala praxis, pero una mala praxis de un cirujano puede matar a ese paciente. Pero la mala praxis de un padre, o la mala praxis de una madre, o la mala praxis de un matrimonio, no podemos demandarlo. Yo no puedo demandarlo. Y la situación es, y no es que estoy hablando de demandar, estoy hablando de que no se le exigen responsabilidades
a algo tan importante en la vida. Y yo creo que ustedes vienen haciendo un trabajo importantísimo, un trabajo de conciencia social, cuando están hablando de la buena práctica. Una de las cosas que ustedes hacen, que me llevó hasta ustedes, fueron los micros que salen a través de la radio, unos micros que duran como 20 segundos, en el cual se está hablando, educando a la sociedad, donde una emisora está trabajando con eso y dándole todo el tiempo lo que es el buen trato. Sí. Así que tenemos que enfatizar más las buenas prácticas que las malas, resaltar más las buenas noticias que las malas, llevando que la buena noticia nos puede llevar a mejores resultados. Claro. Yo quisiera hacer una pregunta en el resumen, en su expertise. ¿Qué hemos perdido y cómo podemos recuperarlo? Porque creo que en todo este proceso, quizás en la responsabilidad de la familia, hemos perdido mucho. ¿Cómo podemos recuperarlo? Aquí hay un problema de comunicación y un asunto de respeto. Dos elementos muy importantes. Sí. Comunicación y respeto. A veces se piensa que a los niños no se les respeta, que ellos son mi propiedad. Tú eres mi hijo y tienes que hacer lo que yo diga. Sin explicaciones. Sin explicaciones, ¿verdad? Cuando ellos están necesitando que sus padres sean sus doctores, sus maestros. Claro, son el ejemplo que se supone que sigan. Y hay niños que aunque los papás los agredan y les den duro, como yo digo, ellos son fieles a sus papás. Era un ejemplo que me pasó ayer. Yo buscaba a mi nieto a su práctica de fútbol, lo acostumbro a hacer el día que lo hago siempre, 2 veces a la semana. Y él me decía, abuelo, mi papá dice una palabra, que no es una mala palabra, sino una palabra muy común, muy boricua. Y a la mamá le gusta que él sea propio en su comunicación, que él hable propiamente el castellano como tiene que ser. Su papá es un poco más elástico en esto y es más común, que es mi hijo. Y me dice, abuelo, ¿cómo hago? Mi mamá me regaña porque digo esta palabra, pero mi papá la dice, y porque no es justo que ella no le diga nada a mi papá y me lo diga a mí, porque si él puede, yo no puedo. Y yo empecé una conversación con él y traté de explicarle lo que es inexplicable, porque yo le dije, ¿sabes cuál es? En última instancia, llama a tu papá y dile, papá, arregla esto, porque yo tengo un problema, tengo una división de pensamiento. Mi mamá me dice una cosa y tú me estás diciendo otra, ¿cuál le hago caso? Eso le dije yo a mi nieto que hiciera. Y yo se lo voy a decir bueno, mi nuera y mi hijo me están viendo ahora mismo y seguramente ellos están recibiendo el mensaje mucho antes porque yo se los estoy dando. Pero ¿cuántas veces pasa eso al día? Que no hagas esto, pero yo lo hago. O sea, no hagas lo que yo hago, pero haz lo que yo digo. La mala comunicación. Por eso es que yo ahorita les mencionaba lo que es la honestidad. De momento hay padres que roban cosas, ustedes lo saben, hay padres que roban artículos de los lugares y le dicen a los niños, esto no se hace. Sí, pero tú lo acabaste de hacer. ¿Qué pasaba con nosotros si nos llevábamos el lápiz de la farmacia cuando chiquitos? Pero es que los niños no aprenden con discursos. Claro, no aprenden con ejemplos. Modelos y ejemplos. Entonces, por eso, ¿cómo yo voy a fomentar esa comunicación y ese respeto Claro. si yo no lo estoy haciendo? Si yo te estoy preguntando, mami, ¿cómo hago? Y tú me dices, ay, mira, cállate, solamente hazlo. Y sería injusto que yo le pidiera a mi hijo que hiciera algo que yo hago y luego diciéndole que porque él es pequeño. Claro. Es que tú eres pequeño, no puedes hacer eso. Pero si una de las cosas que dice la Biblia, que para nosotros es nuestro manual de fe y conducta, dice que no provoques a ira a tus hijos. Y yo creo que eso es una forma de provocarle un enojo a un hijo, porque le estoy diciendo que haga una cosa con mi acción y con mis palabras le estoy diciendo otra. Claro. Y a la misma vez sentando, ¿verdad?, de que debemos respetar a nuestros hijos. No provocarlos, no simplemente porque somos padres tenemos todo el derecho, sino que también saber que hay un ser humano en formación y que, oye, merece su espacio, su respeto y una buena comunicación. Claro, es más, claro. volviendo al caso, la Biblia dice de manera contundente que nuestros hijos no son nuestra propiedad. Una herencia. Que Son muchas una herencia, personas sí. entienden que son mi propiedad porque, y así mismo es el discurso, yo te tuve 9 meses y tú eres mi hijo y tú haces lo que yo diga. Eso es un discurso Sí. que escuchamos en todas partes, ¿no? Y realmente eso no es la realidad. Y usted usó una expresión ahorita, la tortilla se vira. Sí, Después se vira la nosotros tortilla. pasamos a ser propiedad de ella. Y Estamos- lo que sembramos, eso, Es lo ¿verdad?, que- vamos a cosechar. Y muchas veces vemos a ancianos y ancianas descuidadas por hijos que no lo valoran y no nos dimos cuenta que al comienzo de la rueda fue al revés. Exacto. No hubo la formación adecuada y al final de la rueda estamos entrando en esa situación. Cuando hablamos de yo soy parte está dispuesto a servir a cualquier institución que le llame, que le invite,
¿Qué piensa usted de eso? Cuando vengamos nos va a hablar de eso, porque yo soy parte, quizás necesita ir a otros lugares, ir a otras personas que les pueda orientar y preparar. Irving. Muy bien, vamos a una pausa, pero prometemos volver enseguida. No se retire, por favor, aquí en Perspectiva. Bueno, gracias por continuar con nosotros aquí en Perspectiva. Estamos con Yeida Cruz de la Fundación Yo Soy Parte y estamos ¿verdad?, en nuestro segmento final. Así que nos quedan alrededor de algunos minutos para concluir este tema, este buen tema que sin duda alguna lo estamos saboreando. Saboreando porque cuando uno hace un tiempo no saborea un buen plato, una buena comida, pues la valora. Y creo que ¿verdad?, hemos estado hablando de los buenos valores y de la buena comunicación y el buen trato, algo que, oye, ya no se ve muy común en la mesa de la sociedad. Es tremendo, ¿no? Porque una de las cosas que encontramos hoy en día es que hablamos tanto de las cosas negativas que las positivas se obvian. Las positivas incluso parecen extrañas. Y cuando alguien viene a sugerir que las positivas se pongan en práctica, se ve como un elemento extraño. Yo me imagino que a Yo Soy Parte le ha tocado vivir esa experiencia. Me imagino que todo el trabajo que ha venido realizando de pronto se ha conseguido con la resistencia de muchos institucionales y personales que no han entendido porque se sienten confrontados con el hecho de decirle, no, es que tú tienes que cambiar tu trato, tú tienes que cambiar tu estilo de vida. Cuando le cambian el chip. La alimentación, quizás la pirámide, cuando le cambian el menú y le ponen quizás no, y decirle, algún elemento nuevo en la dieta. Decirle a una mamá que está mal que le ponga a la niña de 4 años taco, ya eso la confronta. Oye, la señora se fue de aquella charla. ¿Ve? Y después quedé yo como no, y hay mala, muchas señoras, pero, hábleles a ella, porque hay muchas señoras. Dios mío. Dígale que eso es maltrato. Los niños también se visten por etapas de desarrollo, ¿no? Esto de ponerle tacos a las niñas, esto tiene unas repercusiones en la postura, en la espalda. Mire, si le pone una psicológica. Psicológico, si le pone una falda corta a los 5 años, a los 15 no pretenda que la nena tenga la falda a mitad de pierna. Exacto, está medio desnudita, chiquita, grande, así igual. El pudor es algo que se cultiva. Todo esto, ¿no? Todo esto son tips que uno le da a los padres durante esta, pero obviamente, ¿desde dónde entonces la madre trae este patrón, no? O sea, que esto es un efecto a nivel macro, pero poquito a poco nosotros vamos llegando. Eso es todo un pensum de estudios, un currículum completo, lo que ustedes plantean. Nosotros tenemos unos bloques de talleres que según la necesidad del trabajador social o las personas que nos soliciten, ¿no? Va alguno de los voluntarios del programa de voluntarios puede ir a evaluar cuáles son las necesidades, por ejemplo, en una escuela. La escuela me dice, tengo esto que está pasando. Pues entonces yo le digo, bueno, tengo tales y tales talleres que podemos trabajar, estos con padres, estos con maestros, estos con niños. Y entonces vamos estableciendo, ¿no?, ese bloque de talleres y van todos en un orden, obviamente con una, ¿verdad?, bien pensado, pero casi siempre tratamos de que comience por los maestros, porque obviamente los maestros son los que tienen los niños todos los días. Y hoy en día tenemos maestros que salen locos y que dicen, Dios mío, que los nenes y toda la cosa, pero esa tolerancia, pero entonces seguimos por ahí con los padres y también tenemos los niños para maestro, que el tema sea, que estemos alineados, ¿no? Un maestro se convierte en una punta de lanza en la batalla por rescatar esta sociedad. Claro, en muchas ocasiones padres ¿cómo hacemos? Piensan que Yo Soy Parte presta estos servicios. ¿Cómo se contacta la gente con Yo Soy Parte? Mira, Yo Soy Parte, nos pueden contactar al 787-688-0004 o al 317-7898. También estamos en Facebook como Yo Soy Parte Foundation, estamos en Twitter como Yo Soy _Parte. Tenemos también nuestro webpage que es yosoyparte.org. Y así nos van a conseguir y en ese webpage de nosotros van a ver todas nuestras actividades que desde el 2010 estamos trabajando con niños a pura sonrisa. Los voluntarios saben que cada objetivo de cada actividad, siempre que comenzamos actividad, yo le digo, recuerden que tenemos que ver que los niños tienen que sonreír. Esa es nuestra meta en cada actividad y así lo logramos. Yo Soy Parte tiene su primer programa debajo de lo que es la fundación y es un programa de voluntarios.
Ese programa de voluntarios está siendo coordinado por una trabajadora social, estudiante de la Universidad del Este, porque ellos tienen entonces esa oportunidad de no solamente ser trabajadores sociales, es de conocer todas las esferas que lleva el trabajo social, ¿no? Desde lo que es la coordinación del evento, desde lo que es la participación y finalmente pues ese día que trabajamos con los niños. Yeida Cruz, ¿está dispuesta para ir a cualquier comunidad que le invite a participar, a llevar charlas de este tipo, aunque no sea implementar el completo programa? Yeida Cruz nada más no, todo el personal de Yo Soy Parte estamos disponibles, y yo quería dejarles saber que nosotros celebramos el Día del Buen Trato Infantil en noviembre. En noviembre se celebra el Día de la Prevención del Maltrato a nivel mundial, el 19 de noviembre. Pues Yo Soy Parte ha hecho otro cambio, ¿no? Hemos virado la tortilla, así que el Día del Buen Trato se lo celebramos todos los noviembres. Este año lo celebramos el jueves, con los niños de la escuela María Macduga, con los niños de la escuela José A. Castillo en Sabana Grande, 350 niños aproximadamente, y le vamos a llevar un circo del buen trato. Un circo del buen trato, hacemos una marcha en ruta al buen trato infantil, que en el 2016 tenemos 2 marchas, esto es un reto, es la primera vez que lo vamos a hacer, así que vamos a tener una marcha en Sabana Grande y otra en la Universidad del Este. Bueno, particularmente he disfrutado este programa por la cantidad de coincidencias y el descubrir todo el tiempo a personas que estamos envueltos en una misma visión. Claro. Creo que el siguiente paso será reunirnos en una gran coordinación de alianzas estratégicas para servir con mayor fuerza a nuestra sociedad. Irving, tenemos que despedirnos. Claro que sí. Agradecemos a este hermoso público, siempre está con nosotros compartiendo y a la misma vez llevándose buena información que pueden hacer el uso práctico para así colaborar y aportar como esta fundación Yo Soy Parte y Yeida Cruz, ¿verdad? Han aportado a la sociedad. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Una palabra final? Y estamos a la orden. Gente, vamos a promover el buen trato y yo les garantizo que el cuento va a ser otro, la calidad de vida de los niños va a ser otra, de verdad que sí. Sin familias sanas no hay sociedades prósperas. Así que será hasta la próxima semana. Palabras con luz. Gracias por estar con nosotros en Perspectiva.